Hola amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en este nuevo estudio de la Palabra de Dios. En esta ocasión iremos completando el estudio del libro de Colosenses, la carta que Pablo escribió a la iglesia de Colosas. Esta es la parte final del capítulo 3 y partecita del capítulo 4. Como ustedes saben, seguimos los lineamientos de este folleto, pero en esta ocasión, como los textos son simples, desde esta plataforma queremos decirles, amigos, vamos a estudiar versículo por versículo, pero en la mayor parte de los casos escucharemos ideas nuevas relativas al tema de estudio, ilustraciones, algo que nos edifique, pero especialmente de parte del apóstol Pablo. Pablo escribió mucho sobre la familia, las relaciones humanas, en el caso que vamos a estudiar ahora, solamente que estas porciones aparecen en otros libros, mayormente en Efesios. De modo entonces que estos dos libros, Colosenses y Efesios, van parejos en lo que respecta al estudio de los temas que hoy nos toca estudiar. Vemos pues el título de la lección para esta semana, La vida en comunión con los demás, y que tratan temas tales como Colosenses capítulo 3, versículos 18 y 19, la relación entre las casadas y los esposos, la relación de familia. A continuación, luego, la relación de los padres con los hijos. Después de ello, miraremos los siervos con sus amos. Y después también porciones dedicadas a la oración, al evangelismo, a hacer obra misionera, oración por el apóstol Pablo haciendo obra misionera, pero también cómo debiéramos expresarnos de un modo en que agrade al Señor. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está pretendiendo al escribir esta porción de la carta a Colosenses? Expresar el amor del Señor. Queridos amigos, no hay testimonio más elocuente a favor del Evangelio que el expresarse amor unos a otros. Miremos cómo el Señor lo dice en el Evangelio según San Juan, el capítulo 13, versículo 35. El apóstol Juan dice algo que sí necesitamos recordar. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos con otros. Notemos, ¿de qué sirve hablar, ahondar, e incluso desde una cátedra? Alumnos que pueden quedar fascinados porque el maestro habla, trae algunas ideas, en una cátedra científica, lo que usted quiera, pero si no aparece una pizca de amor. A ver, vamos a provocarnos a nosotros mismos. Miremos cómo el apóstol Pablo en otro lado menciona en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, con respecto al amor. Todos lo estamos necesitando. Miren acá. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal o una campana que resuena o un címbalo que retiñe. Así es cómo Dios nos mira en el trato que tenemos unos con otros. En esta ocasión hablaremos de la familia, el trato entre la esposa y el esposo. Aún en la familia, entre padres e hijos para compadres. Para que se cumpla una profecía que aparece en el Antiguo Testamento, pensada para los días finales. Tuvo un parcial cumplimiento, pero el más genuino y profundo, lleno de plenitud, será al final de los días. Mírelo en el libro de Malaquías, el capítulo 4, versículos 4, esto es el silencio profético que hay entre Malaquías y Juan el Bautista, casi 400 años. Y en 4:4 de Malaquías dicen, recuerden la ley de Dios. Y en eso vendrá lo que queremos estudiar. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. El Señor lo dice viendo que habrá un silencio de casi 4 siglos, desde Malaquías hasta Juan el Bautista. Y en lo que viene a continuación, notemos. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Jesús dijo que este Elías fue Juan el Bautista. Hubo un primer cumplimiento, pero miren a continuación el más pleno cumplimiento para los últimos días. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres. ¿No nos hace esto recordar a lo que Pablo
pretende escribir en Colosenses, el capítulo 3, los textos de estudio de hoy, versículos 18 en adelante. Que haya una reconciliación, un trato amoroso, esposas con esposos, viceversa, padres con hijos, pero miren cómo completa el texto. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Se está refiriendo a la segunda venida. Por lo tanto, en estos días finales tiene que mostrarse este propósito del Señor, el trato amoroso, donde hay reconciliación en la familia. Esposos, esposas, padres, hijos. Vamos a centrarnos en la familia primeramente. Después hablaremos de los siervos, amos y demás puntos que trae la porción bíblica de estudio para esta semana. Pero aboquémonos a la primera parte. Vamos pues entonces a Colosenses capítulo 3, 18 y 19, dedicado al matrimonio. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Y siguiente versículo. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. En primer lugar, apreciados amigos, recordemos que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, él escribió, en este caso a Colosenses, escribió escuetamente, muy breve. Para conocer su pensamiento teológico tendremos que ir a otras porciones de la Biblia, mayormente escritas por él. Con los maridos pasa algo similar, si bien hay una porción que leeremos en otro lado, muy bonita y muy profunda, dedicada a los maridos. Pero en este caso, primeramente las esposas. Si el apóstol escribe, ustedes, casadas, esténse sujetas a vuestros maridos, y completa, como conviene en el Señor. Saben que muchas mujeres, por un lado, y maridos machistas, podríamos agregar ahora, leen el texto, lo oyen, y tanto unas como otros conciben estas ideas como que son, en algunos casos, inadecuadas, las esposas, los otros convenientes para su política dominante. Pero ¿será que de eso está hablando el apóstol Pablo? Que la mujer sea sumisa y el hombre dominante, pero que trate de no ser áspero. No, amigo, no. Por eso necesitamos leer más la Biblia. Recordemos, Pablo trata escuetamente, apenas con un versículo y otro, dedicado a la esposa y al esposo. Pero como Dios guió a este hombre para que escribiera más cosas, vamos a leer pues en Efesios, el capítulo 5. Voy a invitar a que miremos del versículo 21, cómo el apóstol Pablo trata este tema de la sumisión, que forma parte del plan del Señor, aunque hoy esa palabra sea grosera o desagradable en un sistema moderno en el que estamos viviendo. Pero tenemos que leer la palabra de Dios, aprender de ella. Bien, abrimos pues entonces en Efesios, el capítulo 5. Miremos cómo él arranca este tema tan importante que luego dedicará al matrimonio, con la sumisión. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Si no hay sumisión, amigos, si hay un pensamiento independiente, esto es, no hablemos del matrimonio todavía, hablemos de toda relación humana. Yo hago lo que quiero y yo decido lo que quiero. Y tú que estás conmigo, sea en relación laboral, patrón-empleado, que de paso la lección trata acerca de siervos y amos. Mis amigos, esto no puede prosperar. Dios quiere que haya sumisión en el temor del Señor, que se ponga a Dios en primer lugar. Bien, y a continuación toca el tema del matrimonio, la esposa y el esposo. Lo leemos. Esto es más profundo de Pablo que lo escueto que él escribió a Colosenses. Miremos. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Esa es la norma, esa es la regla. Si estamos sujetos a nuestro Dios, así tenemos que estar sujetos unos con otros. Al hablar de la esposa, recordemos, quitémonos de nuestra cabeza las ideas populares de feminismo o aún de empoderamiento. Es cierto, el empoderamiento pudo haber sido algo bueno, útil en este último tiempo, que permite a la mujer ganar espacio en la sociedad, ya sea para los votos,
para igualdad en el trabajo, una serie de situaciones que la mujer ganó un reconocimiento. Y es válido, tiene que serlo. Pero en el ámbito de la familia, dejemos que Dios sea el que ponga las reglas de juego. En la palabra de Dios es el Señor el que nada menos va a legislar en la relación de matrimonio. Y en el caso de la esposa, al decir casadas estén sujetas al marido como conviene al Señor. Esto ya viene desde la creación, mis queridos amigos. Leemos el texto otra vez. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Viene de la creación? Sí, como consecuencia del pecado. El Señor, nuestro Dios, que había creado a la pareja igual, si bien son diferentes orgánicamente, psicológicamente, pero eran iguales a la vista de Dios. No obstante, por causa del pecado, Dios tuvo que hacer algunos ajustes, como el texto lo revela. Al hablarle a cada parte de los que participaron en la caída, esto es a la serpiente, a la mujer, al hombre, miremos en el caso de la mujer en Génesis capítulo 3, 16. Reparemos en la expresión que da el Señor y la parte que le tocará al hombre, texto que ya vamos a repasar en Efesios y volvemos después a Colosenses. Pero leamos primeramente Génesis 3, 16. A la mujer Dios le dice: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Lamentablemente esto es real desde la creación, pero las mujeres ya han asumido que esto forma parte de su naturaleza. Y aunque es muy doloroso, no obstante produce un muy sumo placer el traer hijos al mundo. Tanto que una mujer que trajo su primer hijo, en las más de las veces, anhela traer el siguiente, a pesar del dolor sufrido. Pero lo que viene a continuación es para meditar. Tu deseo va en dirección a tu marido, y él se enseñoreará de ti. Tú estarás sujeta a él. Esta última porción tiene dos elementos muy importantes y tiene que ver con la relación matrimonial. En primer término, Dios pone en la mujer un elemento que hasta ese momento no existía, no lo había. La apetencia, la necesidad, la ansiedad, el deseo, dice el texto. Una ansia. Podemos consultar diferentes traducciones, pero todas van a ir en una misma línea. En el corazón de la mujer hay una profunda necesidad que va dirigida al marido, no al revés. El marido no siente lo mismo que la mujer siente hacia él. Tanto que el mundo de la mujer será el marido, mientras que para el marido el mundo será afuera, el trabajo, sus proyectos, sus metas o logros. Somos distintos. Pero en el caso de la mujer, al decir que tu deseo, tu apetencia, tu necesidad, tu ansia va en dirección a tu marido, reconozcamos pues que Dios creó eso para que el marido luego lo llene con su señorío. Es lo que dice a continuación. Él se enseñoreará de ti. ¿De qué modo? ¿Cuándo? Cuando él reconozca que hay tal dependencia de la mujer hacia él y la satisfaga. De otro modo no. ¿Qué clase de señorío puede ejercer un hombre cuando despóticamente trata a una esposa desconsiderado, olvidando que Dios ya puso en la mujer una profunda necesidad hacia él? E insisto, llenando el hombre esa apetencia, entonces se convierte en señor de ella. Déjenme que lo ilustre, porque amigos, por aquí va lo que Pablo nos está diciendo en Colosenses. Recuerden, estamos analizando los dos primeros versículos, esposas y esposos. Leímos el texto de Efesios, pero estamos tocando el tema del señorío, de la sumisión de la mujer hacia el marido y el señorío del hombre hacia la esposa. Permítanme completar todavía la lectura de Efesios y entonces les traigo una ilustración para que se pueda entender mejor. Volvemos otra vez a Efesios capítulo 5. Habíamos leído el versículo 22. Avanzamos al 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia,
la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, noten qué ilustración que el apóstol Pablo trae en Efesios, no lo trae en Colosenses, por eso tenemos que leer los textos paralelos, completar la lectura de Colosenses con Efesios. Y es cómo compara la relación de la iglesia con su marido Cristo y el trato de Cristo para con su esposa, la iglesia. Así también las casadas lo estén sujetas a sus maridos en todo, como lo está la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres. En Colosenses 3:19 dice, no seáis ásperos con ellas. Muy bien. Amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, como todo marido que ama a su esposa, desea tenerla y aún presentarla, bonita, preciosa, gloriosa, dice acá, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así pretende Cristo de su iglesia, así pretende un marido moderno de su esposa, a la cual ama. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne. Es cierto que podemos tener complicaciones médicas, enfermedades en tiempos modernos, cuando un hombre contempla algún defecto en su cuerpo, sus pies, sus rodillas, o alguna situación anómala. Pero estamos hablando de lo normal. Un hombre no puede despreciar ninguna parte de su cuerpo, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque el cuerpo del hombre es la mujer y él es la cabeza. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio del hombre y la mujer, pero yo digo esto con respecto a Cristo y su esposa, la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame, noten que repite esa expresión, amar, el marido a la esposa, ame a su mujer como a sí mismo y la mujer sea sumisa, respete a su marido. Bien amigos, estamos leyendo lo que el apóstol Pablo escribió, abundando en detalle en la relación del hombre con la mujer. Pero para que entendamos Génesis 3:16, en lo cual está basado, lo leemos otra vez, permítanme esta ilustración. Noten la parte final que dice, y tu deseo, palabras para Eva, tu deseo será para tu marido, va en dirección hacia él, tu deseo, tu necesidad, tu apetencia, tu ansia, en fin, serían sinónimos. Pero él se enseñoreará de ti. ¿Saben amigos? Años atrás, cuando mis hijos eran pequeños, me tocaba llevarlos en el carro a la escuela. Y mis 4 hijos subían al carro, los llevaba, pero siempre contemplaba una escena. Había un vecino que tenía su carro que todos los días, todos los días, y no sé a qué hora, pero a la hora de que yo llevaba a mis niños a la escuela, lo notaba este hombre ya no limpiando, sino puliendo su auto. Estaba bello, los colores, las ruedas, las llantas, todo bonito, bonito. Dejaba a mis hijos, volvía, lo encontraba. Creo que no recuerdo un día en que no lo hubiera en esa situación. ¿Saben? Así como ese hombre trataba al carro, es el trato que el hombre tiene que tener para con su esposa. ¿Por qué? Tal vez alguien diría, no, perdón, usted no la conoce, mi señora, porque... Ok, déjeme que siga con la ilustración. Cuando el hombre disfruta viendo el carro, pulido, lustrado, especialmente las llantas, las ruedas, bonitas, ahora lo quiere lucir. Esto significa que lo enciende y saldrá a hacer alguna actividad. Pero aquí que cuando lo enciende, no está respondiendo. ¿Qué podrá hacer? Entonces levanta el capot y mira, lo revisa. No, está todo bien. Yo ya lo he sacado del taller. Tiene la afinación completa, las baterías está buena,
todo lo que cabe al movimiento del auto está funcionando bien. Pero, ¿por qué no enciende? Ahí noten un carro, para ilustrarlo, más o menos así era el que yo recuerdo de este vecino. ¡Oh! Le falta gasolina. Por supuesto. Bueno, hay que cargarle el tanque con gasolina para que entonces responda. Saben, mis amigos, la relación matrimonial es algo similar entre un hombre y un carro. Solo lo que pido es que a las damas que oyen esto me tengan paciencia por lo que viene de la ilustración. Toda mujer tiene un tanque emocional que hay que cargarlo todos los días. Frases que el marido puede endilgarle a ella, que la mujer necesita. ¿Recuerdan el texto de Génesis 3:16? Tu deseo va hacia tu marido, tú lo necesitas. Y el hombre le llena primero el tanque emocional y luego tiene señorío sobre él. En eso consiste el texto bíblico. Llenarle el tanque emocional. Usted se imagina un marido que en la mañana, en la noche, le dice las palabras que la mujer necesita escuchar. Quiero que sepas que te quiero. Tú eres bella. En fin, mis queridos amigos maridos, ustedes sabrán qué palabra puede decir que le pegue a su esposa. ¿Sí? Trátela bien, llene el tanque emocional. Luego, ahí tenemos el tanque, ¿eh? Luego cuando usted enciende el carro, le digo más, el carro está para servirle a usted. Usted tiene señorío sobre el carro, porque usted lo ha cuidado todo. Yo dije, las llantas, las ruedas limpias, buenas, lustradas. ¿Cómo están los zapatos de su señora? ¿Capta? Saben, muchas veces nos olvidamos. Déjenme que cuente otra ilustración. Yo tuve un carro hace unos años en que andaba a doble ignición. Era a gasolina y gas natural, allá en mi país. Y cada tanto este vehículo pues me dejaba a mitad de camino. Lo había comprado porque supuestamente me iba a resultar más económico. Pero no andaba bien. Lo llevé a un mecánico, lo llevé a otro, me dejaba a mitad de camino, que en cierta ocasión pues me dio tanta rabia que dije, yo con un martillo te voy a hacer andar. Y me fui con el martillo. Un auto parecido a este que está en la imagen, a doble ignición. Esto es gasolina, nafta, decimos, y el gas natural, comprimido. Mi esposa me dice, ¿qué haces? No te hagas el loco, vete a ver un buen mecánico que entienda del tema. Bien, finalmente fui. Y este buen mecánico, sí, me arregló el problema de la doble ignición. Poder encenderlo aquí y poder encenderlo allá. Saben que a veces nos puede pasar lo mismo, que a la esposa, a ver si la arreglo con un martillo. Bueno, estoy exagerando, pero entendemos lo que queremos decir. En el caso mío, lo quería resolver rápidamente, a mi manera, y no es así. Es un mecánico el que lo entiende. Él lo va a solucionar. ¿No ocurre lo mismo cuando en la relación matrimonial usted, marido, oye que le chifla el auto, le hace ruido? Y usted dice, esto se va a arreglar a mi manera. No, no es así. Llévelo a un mecánico de matrimonio, alguien que entienda, alguien que aconseja, para que el carro vuelva, estoy usando una metáfora, vuelva a andar, porque así como el ejemplo que conté del primer carro, bonito, que ese vecino cuidaba, al echarle gasolina, encenderlo, le obedecía, hacía lo que él necesitaba, estaba al servicio de él. Si así los maridos tratáramos a nuestras mujeres también. Ahora sí, reparemos nuevamente en lo que Pablo escribió en Colosenses 3, 18 y 19. Dice allí, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, porque esto conviene en el Señor. Como un carro que está sujeto a su marido, a su dueño, y que él trate bien ese carro, no a martillo como yo pretendía hacerlo para que mi carro de doble ignición anduviera. No es a martillazo, trátalo bien, llévalo donde corresponde, que te van a enseñar cómo hacer que ese carro ande bien, como conviene en el Señor. Nuestro Dios sabe cómo manejar la relación matrimonial, pero se requiere sujeción y el hombre que sepa tratar esa relación, esa compañera o como ese auto que vimos en la ilustración, de modo que le rinda,
pero un hombre inteligente, como fue aquel vecino en la forma en cómo trataba su vehículo. Y el auto, obviamente, le respondía como él deseaba. Miren ahora, si en el caso de la mujer se nos dice que sea sumisa, aún con el hombre hay deberes. En el siguiente versículo 19 leemos: Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Saben que en el trato del hombre, el hombre tiene que ejercer su control. Es cierto que Dios le ha dado el privilegio de señorear en la relación. La mujer espera un buen liderazgo de parte de su hombre. En este fenómeno de feminismo que vemos actualmente, donde al decir que se empodera a la mujer, se le da el poder para que se iguale con el hombre y compita con él en muchos asuntos seculares. La mujer ha logrado avanzar, ser reconocida, pero en el ámbito del hogar, que es el del que estamos hablando, Dios sí puso un plan. Al marido, trátala bien a tu mujer, no le seas áspero, aún más. No solamente no ser áspero, hay algo más. En la primera carta de Pedro, capítulo 3, 7, allí hay más consejo dedicado al marido. Y es bueno recordarlo, traerlo a luz. Primera de Pedro 3, 7 leemos: Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas, con las esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. No queden ahí en el techo, reboten y vuelvan a ti, porque Dios no te va a escuchar. Porque no estás tratando sabiamente, ser sabio, ser inteligente. Por eso conté la ilustración del carro, de cómo tratamos nuestro carro, y especialmente llenar el tanque emocional. Ese tanque emocional que usted lo carga en la mañana, a la noche puede estar vacío. ¿Pero por qué? Si yo le dije en la mañana que la amo, que la necesito, que la quiero. La mujer es diferente de usted. Ella necesita en todo momento. O usted espera que el vecino, el carnicero, se lo diga. Aun cuando está hermosa, dígaselo. Forma parte del tanque emocional. No deje que otro se lo diga. Es su obligación. Sea sabio. A eso apunta el apóstol Pedro. Trátenlas sabiamente. Sean inteligentes en la forma en cómo ustedes la tratan. Aún más, dándole honor como a vaso más frágil. Es un privilegio para un hombre tener una mujer que sea como el cristal o vaso frágil. No obstante, cuando conversé con un amigo años atrás, él me decía: usted no conoce a mi esposa. Ella no es vaso frágil. Ella es pura madera. Y tengo que tener otro trato con ella. Bien, será el caso de este hombre. Pero en general, la palabra de Dios ahí nos enseña un trato como vaso frágil. Ahí lo tenemos. Y aún como a coherederas de la gracia de la vida, porque no sea que ella quede a mitad de camino porque no le hicimos coherederas por nuestro trato que desarrolló ella resistencia a esa herencia. Si Dios me invita a ir al cielo con un león como este, oh amigos, hay cuántas historias que no alcanzaré el tiempo para contar, de tratos abusivos de maridos hacia esposas, por lo cual ella ni quisiera ser heredera por la forma en cómo el marido la trató. Y viceversa. Amigos, esto es por partida doble. Sirva esto quizás como lección de esta primera parte dedicada al matrimonio. Colosenses 3, 18, 19. Vamos ahora a 20, 21. El trato de los padres y los hijos también forma parte de la familia. Miremos lo que el apóstol Pablo nos enseña. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Estos consejos aparecen también en el apóstol Pablo, en la carta dirigida a la iglesia de Éfeso. Abrimos pues en Efesios el capítulo 6, los primeros versículos, para ver cómo debe ser el trato, cómo Dios quiere que sea el trato en la familia, y particularmente al arrancar con los hijos, cómo deben ellos tratar a sus padres. Pero hay algunas cosas que tenemos que recordar. Abrimos pues entonces Efesios 6.1. Hijos, obedeced en el Señor
a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento que viene con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mis amigos, el Señor da estos consejos, pero es el hombre, el papá, la mamá, los que siembran para poder recoger luego hijos obedientes. ¿No dice esto la palabra de Dios en Proverbios capítulo 22? Leemos el versículo 6, de cómo debemos tratar, educar, criar a nuestros hijos. Un principio que ya aparecía en el Antiguo Testamento, leeremos luego Deuteronomio capítulo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Déjenme, amigos, contar esta historia que leí hace un tiempo. Cuando en el juzgado, el juez tuvo que vérsela con un joven adolescente, delincuente. Y entonces el joven había hecho varios desmanes y se había metido en muy grave problema, por lo cual la sentencia iba a ser desfavorable para él. Entonces, cuando se oyen los alegatos, las acusaciones de los delitos que este joven adolescente había cometido contra la sociedad, y a pesar de todo el buen esfuerzo que el abogado defensor hizo para impedir la sentencia, no obstante, el juez, a punto de dar la sentencia desfavorable, el joven pide la palabra. Señor juez, ¿puedo, antes de que usted tenga que dar la sentencia, puedo tener una palabra? Ok, se te concede. ¿Qué va a decir? Mire, es cierto que he cometido delitos, pero creo que no es justo que yo solo pague el delito porque tengo un socio en esto. Y el juez y la gente pues no sabían que había un socio metido en esto. ¿Tienes un socio? Sí, sí. Y creo que es justo que los dos paguemos acá. ¿Ok? A ver, ¿tú puedes revelar? Sí, sí. Puedo revelar quién es y él está aquí también. ¡Oh! Enhorabuena. Entonces, a ver, prepárense la guardia porque si está aquí adentro, cierren las puertas, no va a salir. ¿Y quién es el socio suyo? Y el joven, con una mano firme, apunta, gira la cabeza, apunta a su padre. Ese que está ahí es mi socio. Porque gracias a él yo estoy acá. A ver, joven, exprésate. ¿Qué quiere decir? Mire, señor, yo cuando era más niño recuerdo que venía de la escuela con problemas serios y quería hablar con papá. Papá, me pasó cierto problema, yo necesito que tú me digas, mira hijo, no tengo tiempo, ves, estoy leyendo un libro, necesito terminarlo. Bueno, en otra ocasión sucedió algo similar, tuve un problema en la calle y me vi en figurillas, necesitaba auxilio. Papá, por favor, escúchame, ¿sabes? Me pasó esto y los vecinos van a venir. Hijo, no tengo tiempo ahora, tú sabes que necesito terminar de leer. Señor juez, quiero que sepa que mi padre terminó de leer su libro y yo estoy acá. Saben, amigos, seamos cuidadosos de cómo conducimos a nuestros hijos para que salga el resultado del texto que hemos leído. Tanto en Colosenses capítulo 3, 20, como en Efesios 6, 1 en adelante. Que los hijos van a temer a Dios cuando los padres le inculcan temor de Dios en su corazón. Instruye al niño. Tenemos el texto allí. Pero amigos, para instruir al niño, ¿desde qué edad vamos a instruir al niño? ¿Desde que él nace? 2 años, cuando tenga 3 años. No, años antes de que él nazca, como cuenta el texto de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 en adelante, el mandamiento que Dios da de que todos amen al Señor. Pero ¿desde cuándo hay que amar esto? Y especialmente en relación con los hijos. Abrimos pues Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 en adelante, que dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Notemos ahora. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes.
Las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos, lo que equivale a poner como en cuadritos. Cuando entramos en alguna casa, amigos, qué bonito es observar que hay unas leyendas puestas por los padres. Los niños se levantan, miran, y allí la frase que usted quiera poner, que hable de amor y sumisión, de obediencia. Los niños se crían en un ambiente tal. Usted siembra. Bien, pone estos mandamientos como frontales entre tus ojos para que todos lo lean. Tú y tu familia. Y luego podremos cosechar, amigos. Es cierto que hay historias bíblicas de padres que hicieron lo mejor para educar a sus hijos. Me imagino el caso de Manoa, papá de Sansón. Cuando en Jueces capítulo 13 el ángel se le aparece primero a la esposa de Manoa, luego al matrimonio para revelarle cómo debía ser la educación de Sansón. Y seguramente sus padres cumplieron los mandamientos. Pero aquí que Sansón, ya siendo joven, decidió por su cuenta y decidió contra la voluntad de Dios cuando escogió novia y esposa aquí y por allá según sus pasiones masculinas. Fue una desgracia, pero no le podemos atribuir a los padres, aunque al final de sus días se redimió. Pero amigos, cuando nosotros cumplimos el mandato de Dios, como familia, como padres, educando a nuestros hijos, cuando a veces tenemos situaciones, y ahora podemos hablar en forma más práctica, cuando nuestros hijos desarrollan un carácter que no nos agrada, y a veces pensamos que la violencia podría ser recomendable. Es cierto que en la lección aparece el texto de Proverbios 22:15 acerca de la vara dedicada al necio. Es cierto, y en algunos casos es recomendable también. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de esa necedad. Pero no creamos, amigos, que este es el primer recurso. Sería el último, si podemos ingeniarnos para poder razonar con esos jóvenes. Y hay maneras. Por supuesto, cuando el jovencito crece y ya desafía la voluntad o la autoridad del padre o aún de la madre. Pero hay ciertos síntomas que ya aparecen en los padres que pueden generar conflicto en los jóvenes. Por ejemplo, cuando los padres discuten en frente del hijo. No, amigos, jamás hagamos esto. O cuando un padre va a dar una opinión despectiva respecto de la esposa, la madre del joven. Tampoco podemos hacer eso. O aún al revés, la esposa, cuando a la hija dice cosas desagradables con respecto de su papá. No, amigos, jamás podemos usar a nuestros hijos como moneda de cambio en la discusión que podemos tener como matrimonio. Puertas cerradas, puertas adentro, allí el matrimonio tendrá que discutir y arreglar las cosas. Y que los hijos siempre se mantengan al margen de lo que pasa allí en ese matrimonio. Si es que luego queremos cosechar. Amigos, esto es siembra. Seamos sabios, inteligentes en la forma en cómo los papás se tratan entre ellos y tratan a los hijos, para que luego tengamos los hijos que tanto anhelamos. ¿Qué padre no quiere tener un hijo del cual él se enorgullezca, papá y mamá, por esos hijos? Claro que se puede. Amigos, especialmente aquellos matrimonios que son jóvenes o que tienen niños pequeños, es un arte poder criarlos en el temor de Dios. Gaste tiempo en lo que es la instrucción religiosa. La lección nos habla del culto de la mañana y de la tarde, tal como Dios había ordenado en la antigüedad. Los servicios matutinos y vespertinos. ¿Saben? Cuando un padre o una madre no tiene tiempo y el niño que está creciendo está muy inquieto, es natural, para calmarlo. Ok, voy a ver qué programa, o le doy el celular o le prendo algún programa para que se entretenga. A ver, quédate ahí sentado, ahí te lo prendo. Lo ponemos al chupete electrónico. Ya está el niño allí mirando. ¿Qué diferencia hay entre ese niño mirando tanta cosa fea en la televisión con una práctica antigua de cuando los padres entregaban a sus hijos en los brazos del dios Moloch para que sea sacrificado? Dígame qué diferencia hay. No hay ninguna. Dios condena esta práctica. Es cierto que papá y mamá tendrán mucha actividad por hacer, pero si han traído hijos al mundo, dedíquenle tiempo
para que luego puedan cosechar con satisfacción. Tiempo tal como contar historias. Saben que ese es ahí tenemos un triste caso. En lugar de darle el celular, que aprenda de esas imágenes y desarrolle adicción a ellas, ¿por qué no contarle historias? La adicción de contarle historias. A ver, déjenme que se los ilustre. La niña había aprendido en la escuela la historia o el cuento de los 3 chanchitos. Y entonces allí llega el papá del trabajo y le dice a la nena pequeña: papá, ¿tú conoces la historia de los 3 chanchitos? ¿Sí? ¿Por qué? No, la aprendí hoy en la escuela, ahí en el kinder donde estábamos, y la maestra nos contó. ¿Me gustó? ¿Tú la conoces? Sí. ¿Me la puedes contar? Bueno, está bien. Entonces el padre atrae a la niña a su regazo y le cuenta. Imagínense, había 3 chanchitos, fulano, mengano, sutano, y tenemos una fantasía, pero una ilusión de los niños. El primero construyó su casa de esta manera, el segundo construyó de esta otra manera, el tercero de esta otra manera. Vino un viento fuerte, para aquellos que conocen esa fábula. El papá pues se la contó. Si era tal lo que había escuchado de la maestra. Al día siguiente, llega el papá y la nena corriendo. Papi, qué alegría verte. ¿Me cuentas el cuento de los 3 chanchitos? Hija, te lo conté ayer. No, pero otra vez, por favor. Ok, está bien. Ven y te pongo en el regazo. Y otra vez el cuento de los 3 chanchitos. Había una vez 3 chanchitos. Ahí tenemos en los cartoons también para entretenimiento de los niños, ¿no? Y le contó aquí, allá, la misma historia. En fin, la deja. Ahora el hombre va a ir a comer. Al día siguiente, el hombre llega, se olvidó de la historia, llega a su casa y la nena corriendo otra vez. Papi, qué lindo verte, qué lindo verte. El hombre saluda a su esposa, ya listo para comer, cuando la nena dice: papi, ¿me cuentas otra vez la historia de los 3 chanchitos? El padre dice: bueno, a ver, ¿cómo soluciono esto? Mira, hagamos un plan. Yo te la voy a contar, pero la vamos a grabar. Lo ponemos en el receptor de la grabadora y yo te cuento la historia tal como la has escuchado en estos días. ¿Tú quieres? Y ahí la puedes poner cada vez que tú quieras. Te enseño cómo ponerle el play y ande, cómo lo apagas. ¿Aceptas? Ok, bueno, está bien. Y así pues, la nena participa con el padre del cuento. El papá pues cuenta con emoción, con entusiasmo, lo graba y ya ahí está. Y así fue. Entonces, al día siguiente, cuando el esposo viene, pues ve a la nena muy entretenida escuchando la grabación. Al siguiente día, otra vez llega y nuevamente la nena entregada por completo a la grabación. Ahí tenemos, para imaginarnos la escena, ¿sí? Pero aquí que cuando llega la última vez, ya el padre viene, se ve olvidado por completo del cuentito de los 3 chanchitos. Cuando la nena viene dice: papi, ¿me cuentas la historia de los 3 chanchitos? Pero ahí tienes el receptor, el grabador, ahí lo puedes escuchar. No, es que el grabador no tiene rodillas. Oh, ¿captamos? El grabador no tiene el regazo, donde ella se inclinaba, se sentaba para escuchar. Solamente el papá tenía. Era lo mismo, la misma historia. La diferencia es que el papá tenía regazo donde ella se podía sentar. Amigos, ¿por qué no aprovechar el tiempo cuando son pequeños? Gastemos tiempo en contar historias. Historias bíblicas. Esto de los 3 chanchitos sirva como ilustración. Bíblicas. Tome la historia de David cuando era niño, de José, o la historia que usted crea conveniente. O adáptela. Los niños prestan atención. Y así usted siembra para luego cosechar. Porque ese es el consejo que deseamos transmitir desde esta plataforma. Siembre para que después usted coseche. Noten, los niños cuando necesitan el calor humano del padre o la madre, inmediatamente, rápidamente actuamos. Pero no solamente cuando está con lágrimas y llantos, sino en el diario vivir. Gaste tiempo para aún jugar con ellos. Se imagina que usted entra en la casa y la mamá no quiere creer. ¿Qué cosa? ¿Qué está pasando?
No, tu hija me tiene ya cansada. ¿Qué pasó? Y viene la nena, papi, mami no me quiere creer, pero hay un oso en mi cuarto. No me quiere creer. Y el papá dice, a ver, quiero ver quién es ese oso que molesta a mi hija. Y allí va el padre. Y se arrodilla, a ver si está debajo de la cama. Y la nena mirando así, hija, bueno, no está, llegué yo y no está. Ay, gracias, papi. El padre sabe que la nena está jugando y ella quiere que alguien juegue con ella. ¿No podremos gastar tiempo? Bien, amigos, sirva esto como ilustración de los muchos ejemplos que usted y yo podemos crear en lo que es hacer de nuestro hogar un pedazo de cielo. Tanto en el matrimonio como allí en el juego de los niños. Y esto extiéndase a edades más avanzadas, cuando nuestros hijos ya están adolescentes o aún jóvenes adultos. El trato que debemos tener para con ellos. Y luego ellos van a retribuir el trato hacia el padre. ¿Se acuerdan del ejemplo del vehículo y que se le llenaba el tanque emocional? ¿Recuerdan que habíamos hablado así? Así el trato con los hijos también. Ellos van a retribuir después en su amor hacia su padre, hacia su madre, por la forma en cómo ellos recibieron ese amor. Pero amigos, la lección también aborda otro tema que es el trato con los siervos y amos. Por supuesto, hay seguramente más temas para tratar en la lección, ahí lo aborda. Recuerden que aquí lo que traemos son apenas sugerencias, ideas para explotar algo tan grande, y es que Dios quiere que revelemos amor para que seamos conocidos como discípulos de Jesús. Y ese amor en la casa, en el matrimonio, entre padres e hijos, y ahora entre siervos y amos. Abrimos pues Colosenses, el capítulo 3, versículo 22 en adelante, hasta el final, que tratará el tema de los siervos. Y el siguiente versículo 4.1 trata de los amos. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Noten este concepto de servir al ojo. Cuando hay interés de por medio, no lo estamos haciendo genuinamente. Es solamente para cubrir las apariencias. ¿Está el amo? Bueno, ok, vamos a trabajar para el amo. Apliquémoslo a las relaciones sociales. El empleado con el patrón. Así el empleado trabajando, pero apareció el supervisor. Ok, ahora sí, vamos a trabajar y dejemos de... No es así. Dios observa, amigos. Es lo que va a decir el último versículo de esta porción del capítulo 3. En esa observación de parte de Dios, Dios nos va a juzgar, porque estamos sirviendo al ojo y Dios no lo aprueba. Tiene que ser genuino, de corazón, como para el Señor. Mírelo cómo sigue avanzando el trato del siervo, en este caso para con su amo, o del empleado para con su patrón. El principio sigue siendo el mismo. Seguimos leyendo. Notemos al final, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, no tratando de agradar al hombre. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para el hombre. Otra vez, de corazón, no temiendo al hombre, temiendo a Dios, no sirviéndole al ojo. Son las ideas fundamentales que Pablo está dejándonos en Colosenses. Dice más todavía en los dos siguientes versículos. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, noten acá, injusticia ya sea que estamos sirviendo al ojo, temiéndole al hombre, queriendo agradar al hombre, no siendo sinceros, todo eso es injusticia a la vista de Dios. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque Dios no hace acepción de personas. Ahora bien, amigos, en este punto, que se trata del trabajo de siervos, hay quienes han tocado un punto que algunos discuten. ¿Por qué Pablo fomenta allí que la servidumbre continúe o aún la esclavitud y no lo cortó de entrada? La lección trae un comentario interesante, que en esos días, si se hubiera promovido la abolición de la esclavitud, el evangelio se habría trabado. Dios sabía cómo actuar, cuándo iba a dar tiempo. El principio del cristianismo, del trato del siervo hacia su amo,
traía un germen que esto mismo iba a expulsar por medio del amor, para expulsar todo aquello que fuera malo, negativo, como fue la esclavitud de la antigüedad. El mismo trato, no solamente del criado hacia el amo, sino del amo hacia el criado, haría que con el tiempo la misma esclavitud fuera abolida. Miremoslo en el capítulo 4, ahora entramos a la siguiente porción, versículo 1. Dice allí: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Esto, amigos, ya era un principio que iba a hacer caer la esclavitud. Era cuestión de darle tiempo, con amos cristianos en la forma en cómo tratarían a sus siervos. ¿No lo dice así el apóstol Pablo a Filemón? Onésimo se le había escapado, es cierto, pero en la forma en cómo Pablo le escribe a su amigo, diríamos un hombre pudiente, un hombre que tiene servidumbre consigo, pero en la forma en cómo Pablo le escribe, le dice: recíbelo como un hijo, no como un esclavo, porque te es útil, y a mí me ha sido útil, dando honor al nombre Onésimo, que significa útil. Noten, Pablo ya está mostrando en ese texto dirigido a Filemón cómo debía tratar Filemón a este esclavo que se había escapado por X motivo, pero aquí que Pablo lo encuentra en Roma, desde donde escribe la carta a Filemón y lo mismo a Colosenses. Filemón era de Colosas. Ahí tenemos el texto, amigos, para repasar. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, es decir, le di los estudios bíblicos, aceptó el Evangelio, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por causa del Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Tú eres el amo, él es el siervo, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Quiero que te salga a ti esto, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre. No ya como esclavo, noten, se reconoce entonces que Onésimo era esclavo de Filemón. Filemón era un amo, sino más que esclavo, como hermano amado. Notan, estos son los principios con los cuales la esclavitud de la antigüedad iba a caer. Era el trato que tenía el amo cristiano para con su siervo y el siervo cristiano que tenía para con su amo. Mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así es, queridos amigos, que a pesar de que haya gente que critique que Pablo escribió esta porción de supuestamente perpetuar la servidumbre y la esclavitud, no, había un germen, y eso es lo que importa. Y versículos 2, 3 y 4 se nos habla de la oración y también el concepto de evangelismo, una oración que intercede para abrir puertas, para que Pablo pueda tener gracia, poder, aunque Dios le daba poder, pero también necesitaba la compañía de sus amigos intercesores. Mírenlo cómo lo expresa en Colosenses 2, capítulo 4, versículo 2 en adelante. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Necesito que ustedes oren por mí para que Dios me abra puertas, me dé nuevas oportunidades, pero también que me dé palabra con sal, como leemos a continuación. La palabra, a la hora de pronunciarla, tiene que estar sazonada con sal. Palabra inteligente, agradable, que la persona que oiga pueda asimilar, recibir, incorporar, y que esa palabra pueda producir un cambio. Miremos, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sí, amigos, la palabra oportuna, cuando usted está con alguien y usted observa en esa persona la necesidad de que esta persona le oiga o oiga a alguien que le dé palabra, trate de mirar esos ojos. Si alguien se acerca a usted y le comenta alguna situación, usted puede decirle: ¿puedo orar contigo? Es lo que puedo hacer.
Y amigos, cuando usted ora, usted hace una obra maravillosa en favor de esa persona en cuyos ojos usted detectó una necesidad. Y Dios puede responder positivamente a su oración intercesora. Y cuando Dios trae la bendición, este amigo puede llegarse a usted y decirle: te agradezco tanto, tú has orado por mí y Dios me escuchó, Dios me bendice, veo que Dios te escucha a ti. Amigos, ¿no será que Dios quiere usarnos como instrumentos de Él para que se esparza el Evangelio por medio de la palabra oportuna, sazonada con sal? Esta es una. Haga oración por otros. Hay mucha gente, amigos, que no saben orar, no saben cómo dirigirse al Creador. Están en necesidad, como usted y yo. Problemas, como usted y yo. Pero si alguien se acercara y le dijera: mira, detecto que tú atraviesas un problema, ¿me permites orar? Bueno, está bien. ¿Cuál es tu nombre? Fulano. Yo voy a orar, pero si tú me indicas por qué orar, yo específicamente pediré por eso mismo a Dios. Dios oye mis oraciones. Si tú confías, dime solamente la situación breve y yo así la digo al Creador. Y luego tú prueba. Ok, está bien. Si Dios te oye a ti, y amigos, aprovechemos. ¿Quién sabe si después de esa oración Dios oye, le contesta y es un vehículo para que luego tanto el amigo y usted le puedan decir: ves, tienes un Dios que te puede escuchar. La próxima vez yo puedo orar otra vez, pero te quiero enseñar cómo tú lo puedes hacer y desarrollar esta habilidad de orarle a Dios. Dios te va a escuchar. Y así, amigos, atraemos a la persona a un Dios que sabe cuándo contestar y cómo retener a este nuevo hijo por causa de la oración. Pablo está enseñando eso. Sea vuestra palabra sazonada con sal. Oren, oren. Amigos, Dios quiere mucho de su pueblo. Pero recuerden el texto primero que hemos leído. Abrámoslo otra vez. Juan capítulo 13, 35. Para que lo recordemos como algo fundamental en esta lección. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor, casadas con maridos, padres con hijos, amos con siervos, ustedes en su relación diaria, si tuviereis amor los unos con los otros. Amigos, que Dios nos use para revelar la luz que Él quiere dar a través de sus hijos, que oyen el mandato de Jesús, brindando amor a aquellos que lo necesitan. Que Dios nos bendiga. Amén.